La fragilidad del cuerpo humano es una verdad que solo se manifiesta con crueldad cuando se le retira de su cuna de un G. En el instante en que la primera bota de un colono pise la superficie helada y anaranjada de Titán, comenzará un proceso de transformación biológica tan profundo que el concepto de hogar dejará de ser un lugar para convertirse en un recuerdo físicamente inalcanzable. No se trata de una decisión poética o de un sacrificio heroico por la ciencia. Es una sentencia dictada por las leyes inflexibles de la física y la biología. Al cabo de tan solo 24 meses, en un entorno de 0.3 G, la gravedad característica de la luna más grande de Saturno, la arquitectura ósea del ser humano inicia una desmineralización irreversible. Los osteoclastos, células encargadas de reabsorber el tejido óseo, trabajan con una eficiencia aterradora cuando el esqueleto ya no siente el peso de la Tierra. Pero el verdadero verdugo no es el hueso, sino el corazón. En la baja gravedad de las lunas exteriores, el músculo cardíaco, diseñado evolutivamente para bombear sangre contra la persistente resistencia de la gravedad terrestre, comienza a atrofiarse. Las paredes del miocardio se adelgazan, el volumen de la cámara ventricular disminuye y el sistema cardiovascular entero se remodela para un mundo donde el esfuerzo de mover el fluido vital es mínimo. Para un colono que ha vivido 2 años en el sistema saturnino, el regreso a la Tierra no sería un aterrizaje, sino una ejecución. El peso de un G aplastaría sus pulmones, su corazón debilitado colapsaría bajo la presión atmosférica y sus huesos, ahora porosos como el coral, se quebrarían bajo el simple acto de intentar ponerse de pie. La colonización de Saturno es, por definición técnica, un viaje sin retorno. Una vez que el cuerpo se adapta al abrazo de Cronos, la Tierra se convierte en un planeta prohibido, una trampa de alta gravedad que la especie ya no puede tolerar. Este destino, sin embargo, no es una tragedia, sino el nacimiento de un nuevo paradigma. Saturno no debe entenderse simplemente como un planeta gaseoso rodeado de anillos, sino como un mini sistema solar que ofrece una abundancia de recursos que Marte, en toda su gloria oxidada, jamás podría igualar. Mientras que Júpiter es un infierno de radiación capaz de freír la electrónica de cualquier sonda en cuestión de horas, el campo magnético de Saturno es sorprendentemente clemente, creando una burbuja de protección relativa para sus lunas. Aquí es donde entra en juego la utilización de recursos in situ, ISRU, en su forma más radical. Titán, la joya de este sistema, es el único lugar en el sistema solar, aparte de la Tierra, con una atmósfera densa y estable. Sus lagos no son de agua, sino de metano y etano líquidos, una reserva de energía química prácticamente infinita. La paradoja de Saturno reside en que, a pesar de estar a 1.400 millones de kilómetros del Sol, ofrece una protección y una disponibilidad de combustible que lo convierten en el destino final más lógico para una humanidad que busca la autosuficiencia. En Titán, la presión atmosférica de 1.5 atmósferas permitiría a un ser humano caminar sin necesidad de un traje presurizado pesado. Bastaría con una máscara de oxígeno y un aislamiento térmico extremo para soportar los 180 grados Celsius. Incluso, debido a la baja gravedad y la alta densidad del aire, un humano equipado con alas artificiales podría volar simplemente batiendo los brazos, convirtiendo el sueño de Ícaro en una realidad técnica en un mundo donde el cielo es de color mandarina. Pero llegar allí requiere cruzar el abismo, un tránsito de 7 años que desafía la cordura y la ingeniería actual. La propulsión química tradicional, la misma que nos llevó a la Luna, es insuficiente para transportar la carga útil necesaria para establecer una colonia viable en las lunas exteriores. El plan audaz se cimenta en la propulsión nuclear térmica, NTP. En lugar de quemar combustible para generar empuje, un reactor nuclear calienta un fluido de trabajo, como el hidrógeno, a temperaturas extremas, expulsándolo a velocidades que reducen drásticamente el tiempo de viaje y permiten maniobras que la mecánica orbital de Hohmann apenas puede soñar. Durante estos años de silencio en la oscuridad del espacio profundo, la nave no es solo un vehículo, sino un ecosistema de ciclo cerrado absoluto. En este entorno, la vida se convierte en una ecuación matemática de reciclaje perfecto. Cada gota de sudor,
Cada exhalación de dióxido de carbono y cada gramo de residuo orgánico debe ser procesado por complejos bioreactores de algas y sistemas de filtración molecular. Las algas no solo proporcionan el oxígeno vital, sino que sirven como suplemento proteico, cerrando el círculo biológico donde nada se pierde y nada se crea fuera de los límites del casco de la nave. Es una existencia liminal, donde los colonos viven en un estado de preparación psicológica constante para el encuentro con el gigante anillado. Una vez alcanzada la órbita de Saturno, el enfoque se divide entre la logística industrial y la supervivencia biológica. Titán se erige como el puesto de combustible del sistema solar. La extracción de hidrocarburos de sus lagos, como el Kraken Mare, proporciona no solo el propelente necesario para las naves que se desplacen entre las lunas, sino también la fuente primaria de energía térmica para las colonias. Estas bases no se construirán sobre la superficie expuestas a los vientos de nitrógeno, sino que buscarán refugio en el subsuelo o dentro de domos térmicamente aislados. La química de Titán es un laboratorio a cielo abierto. El metano puede ser procesado para generar calor y electricidad, mientras que el hielo de agua, que actúa como la roca de la Luna, puede ser fundido y electrolizado para producir el oxígeno necesario para la respiración. Es un mundo donde la geología está invertida. El agua es piedra y el gas es líquido, y el colono saturniano debe aprender a leer este paisaje para no perecer bajo su frío eterno. Sin embargo, la búsqueda de la vida y del solvente universal nos lleva inevitablemente a Encélado. Esta pequeña luna blanca, que brilla con un albedo casi perfecto, esconde bajo su corteza de hielo de 20 kilómetros un océano global de agua líquida y salada. Los géiseres que brotan del polo sur de Encélado, expulsando vapor de agua y compuestos orgánicos al espacio, son la prueba de que el calor geotérmico mantiene un entorno potencialmente habitable en su interior. El desafío técnico aquí es monumental: perforar kilómetros de hielo sólido para acceder al océano subsuperficial. Encélado representa el conflicto científico por excelencia. Es la fuente de agua dulce y sales necesaria para sostener la agricultura hidropónica a gran escala en las colonias. Pero también es un santuario biológico que no podemos permitirnos contaminar. La ingeniería de perforación en Encélado requiere un nivel de esterilización y precisión robótica nunca antes visto, buscando el equilibrio entre la explotación de recursos y la preservación de lo que podría ser el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre. La protección de estas colonias frente al entorno hostil de Saturno depende de comprender su fortaleza electromagnética. Aunque la magnetosfera de Saturno es menos violenta que la de Júpiter, sigue siendo un entorno cargado de partículas energéticas atrapadas por los anillos y las lunas. La radiación cósmica galáctica es una amenaza constante para la salud humana y la integridad de los sistemas electrónicos. La solución propuesta no es el blindaje de plomo, demasiado pesado para ser transportado, sino la utilización de la propia masa de las lunas. Construir hábitats dentro de tubos de lava, si el pasado geológico de las lunas lo permite, o excavar profundas cavernas dentro del hielo eterno, proporciona un escudo natural de cientos de metros de espesor. En estas fortalezas de hielo y roca, el ser humano vivirá protegido de los rayos cósmicos, creando ciudades subterráneas iluminadas por luz artificial que imita el espectro solar terrestre, manteniendo el ritmo circadiano de una especie que ya no verá el sol como un disco brillante, sino como una estrella lejana y pálida. Finalmente, el plano audaz contempla la culminación de este viaje: la evolución de la especie saturniana. El aislamiento extremo y la baja gravedad constante forzarán una selección natural y posiblemente una intervención genómica artificial. En tan solo unas pocas generaciones, los habitantes de Titán y Encélado dejarán de ser humanos de la Tierra en el sentido biológico estricto. Sus cuerpos serán más altos, sus extremidades más largas, y su densidad ósea y muscular se estabilizará en un nuevo equilibrio adaptado a los 0.3 G. La genómica permitirá optimizar el metabolismo para procesar mejor los nutrientes en entornos de baja luz y alta radiación residual. Este es el nacimiento de un nuevo linaje humano, separado para siempre de su cuna terrestre por barreras gravitacionales que ningún tratado político podrá superar.
Colonizar Saturno no es simplemente una expansión territorial, es un acto de especiación. El colono saturniano mirará hacia el punto azul pálido que cuelga cerca del Sol, no con nostalgia de regreso, sino con la curiosidad de quien observa un mundo antiguo, hermoso y letal, sabiendo que su propia biología es ahora el mapa de un nuevo destino entre los anillos del gigante. La historia de la humanidad se divide aquí: los que se quedaron en la gravedad de un G y los que se atrevieron a ser transformados por el abismo de Saturno. Cruzar la frontera invisible que separa el sistema solar interior de los dominios de los gigantes gaseosos no es simplemente un acto de navegación espacial, es una travesía hacia la insignificancia biológica. Para entender la magnitud de lo que implica la logística del abismo, primero debemos despojarnos de la noción terrestre de distancia. La Tierra y Saturno están separados, en su punto más cercano, por unos 1.200 millones de kilómetros, una cifra que el cerebro humano, diseñado para rastrear presas en sabanas de pocos kilómetros, es incapaz de procesar de forma intuitiva. Si la distancia entre la Tierra y la Luna fuera el ancho de una moneda, Saturno estaría a la distancia de 3 campos de fútbol. Pero en el vacío, el espacio no se mide en kilómetros, sino en tiempo y en energía cinética. Lanzar una misión de colonización hacia las lunas saturninas no es disparar una bala, sino lanzar un mensaje en una botella a través de un océano de radiación y vacío que tardará 7 años en llegar a su destino. Este periodo de tiempo, equivalente a 2.555 días de aislamiento absoluto, redefine lo que significa ser humano y, sobre todo, redefine las máquinas que nos transportan. La propulsión química convencional, aquella que nos permitió conquistar la órbita baja y poner un pie en la Luna, es una reliquia del pasado frente a las exigencias de Saturno. El problema reside en la tiranía de la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Para mover una carga útil capaz de sustentar una colonia, toneladas de maquinaria, suministros médicos, hábitats inflables y sistemas de soporte vital, utilizando combustibles como el metano o el hidrógeno líquido combinados con oxígeno, necesitaríamos un cohete del tamaño de una montaña. La mayor parte del peso del vehículo sería combustible destinado simplemente a mover más combustible. Es una trampa de rendimientos decrecientes que hace que la colonización profunda sea económicamente imposible y logísticamente absurda bajo paradigmas químicos. Por ello, el corazón de este plan audaz no late con fuego químico, sino con el calor blanco de la propulsión nuclear térmica, NTP. Un motor nuclear térmico no es una explosión controlada, sino una obra maestra de la ingeniería de intercambio de calor. En su núcleo, un reactor de fisión de alta temperatura calienta hidrógeno líquido hasta convertirlo en un plasma gaseoso que se expande de forma violenta a través de una tobera de grafito y cerámica. La eficiencia de este sistema se mide en su impulso específico, que es esencialmente el kilometraje del motor. Mientras que los mejores motores químicos apenas alcanzan los 450 segundos de RCC, un motor NTP puede superar fácilmente los 900 o incluso los 1200 segundos. Esto no solo permite llevar más carga, sino que otorga a la nave algo que los astronautas del Apolo jamás tuvieron: la capacidad de maniobrar de forma agresiva. En un viaje de 7 años, la capacidad de corregir la trayectoria o de abortar hacia una órbita de espera es la diferencia entre la vida y convertirse en un mausoleo de metal vagando eternamente por el vacío. Sin embargo, incluso con la potencia del átomo, la mecánica orbital es un amante implacable. No se viaja a Saturno en línea recta. La nave debe seguir lo que los astrofísicos llaman una órbita de transferencia de Hohmann, una trayectoria elíptica que utiliza la propia gravedad del Sol para caer hacia el exterior del sistema solar. Es un baile de precisión matemática donde se lanza la nave hacia un punto vacío del espacio donde Saturno estará dentro de varios años. Cualquier error de 1 milímetro por segundo en el momento de la inyección transaturnina se traduce en una desviación de cientos de miles de kilómetros al llegar al destino. Durante este tránsito, la nave es un sistema cerrado, una isla de orden termodinámico en un universo que tiende al caos. Aquí es donde la logística se vuelve biológica. En un viaje de 7 años, la idea de llevar suministros es una fantasía.
No hay suficiente espacio de carga en el mundo para almacenar el oxígeno, el agua y la comida necesarios para una tripulación de colonos durante casi una década. La nave debe convertirse, por lo tanto, en un ecosistema 100% cerrado. Esto nos lleva al concepto de la nave organismo. Cada gota de sudor de los colonos, cada mililitro de orina y cada exhalación de dióxido de carbono es un recurso precioso que no puede desperdiciarse. El sistema de soporte vital no es solo una serie de filtros mecánicos, sino una red de bioreactores de algas de última generación. Estos tanques, iluminados por LEDs que emulan la frecuencia exacta de la fotosíntesis terrestre, albergan cepas de clorela y spirulina, modificadas genéticamente para ser ultraeficientes. Estas algas realizan el trabajo pesado, absorben el CO2 exhalado por los humanos y lo descomponen, liberando oxígeno puro y creando biomasa comestible. Es una simbiosis forzada. El colono alimenta al alga con sus desechos, y el alga alimenta al colono con su aliento. La gestión del agua es aún más crítica. El agua en la nave de tránsito a Saturno es la misma que salió de la Tierra 7 años atrás. Ha pasado por riñones, filtros, radiadores y condensadores miles de veces. Este ciclo hidrológico artificial debe funcionar con una eficiencia del 99%. Cualquier fuga, por pequeña que sea, es una sentencia de muerte a largo plazo. Pero el desafío no es solo técnico, sino sensorial. El aire en una nave de transferencia no huele a pino o a mar. Huele a ozono, a metal caliente, a plástico reciclado y al aroma terroso de los bioreactores. Es un entorno de privación sensorial donde la ausencia de ciclos naturales, el día y la noche, el cambio de estaciones, el sonido del viento, puede desintegrar la psique humana mucho antes de que la nave alcance la órbita de Saturno. Aquí entra en juego la psicología del abismo. 7 años es tiempo suficiente para que una persona olvide el color exacto del cielo de la Tierra o el sonido de la lluvia sobre las hojas. Los colonos deben ser seleccionados no solo por su competencia técnica, sino por su resiliencia cognitiva frente al gran silencio. Debido a la enorme distancia, las comunicaciones con la Tierra sufren un retraso de hasta 90 minutos. No hay conversaciones en tiempo real. Cada mensaje enviado es una cápsula del pasado que llega a un futuro lejano. Esta desconexión temporal crea una ruptura psicológica. Los colonos dejan de sentirse ciudadanos de la Tierra y comienzan a percibirse como una entidad biológica independiente, una nueva tribu que vaga por el cosmos. El aislamiento se convierte en su propia forma de gravedad, una fuerza que los empuja a cerrar filas y a confiar exclusivamente en el ecosistema de hierro y cristal que los protege. Mientras la nave avanza más allá del cinturón de asteroides, el Sol, esa deidad brillante que da la vida en la Tierra, comienza a reducirse hasta convertirse en un punto de luz cegadora, pero sin calor. La energía solar se vuelve inútil. A la distancia de Saturno, el Sol es 100 veces más tenue que en la Tierra. Es aquí donde el reactor nuclear de la nave demuestra su verdadera valía, no solo como motor, sino como pulmón térmico. El calor residual del reactor se canaliza a través de tuberías de metal líquido para mantener los hábitats a una temperatura habitable. Fuera, el vacío está a pocos grados por encima del cero absoluto. Dentro, la lucha por mantener los 22 grados Celsius es una batalla constante contra la entropía. Los radiadores de la nave, enormes alas de grafito que brillan con un rojo tenue en el infrarrojo, deben expulsar el exceso de calor de los sistemas internos mientras protegen el delicado equilibrio de los tanques de algas. La estructura física de la nave también debe enfrentar el bombardeo constante de rayos cósmicos galácticos. Sin la atmósfera de la Tierra para protegernos, cada centímetro de la piel de los colonos es vulnerable a partículas de alta energía que pueden atravesar el casco como si fuera papel de fumar, destrozando cadenas de ADN a su paso. La solución logística es el escudo de hidrógeno. Los tanques de combustible de hidrógeno líquido, necesarios para el motor NTP, se disponen rodeando las secciones habitables. El hidrógeno, al ser el átomo más simple, es un excelente moderador de radiación. Los colonos viven, literalmente, dentro de una burbuja de combustible, protegidos por la misma sustancia que los impulsará
hacia su nuevo hogar. A medida que el combustible se gasta, la vulnerabilidad aumenta, lo que obliga a una gestión meticulosa de la trayectoria para minimizar el tiempo de exposición en las zonas de mayor radiación del espacio profundo. A medida que se acercan al sexto año de viaje, el gigante anillado comienza a dominar el campo visual. Lo que antes era un punto amarillento en un telescopio se convierte en un mundo de una escala aterradora. Las tormentas en la atmósfera de Saturno, del tamaño de continentes terrestres, se vuelven visibles a simple vista. Los anillos, que desde la distancia parecen discos sólidos y elegantes, se revelan como un caos turbulento de billones de fragmentos de hielo, desde granos de polvo hasta montañas del tamaño de rascacielos, todos orbitando en una danza coreografiada por la gravedad. La nave, ahora una reliquia desgastada por 7 años de bombardeo micrometeoroide y estrés térmico, debe prepararse para la maniobra más crítica de la historia humana, la inserción orbital. Esta maniobra no es solo un cambio de dirección, es el momento en que la nave debe frenar su velocidad de caída solar para dejarse capturar por el pozo gravitatorio de Saturno. El motor nuclear térmico rugirá una última vez, consumiendo las reservas finales de hidrógeno para asegurar que la colonia no pase de largo hacia el olvido del sistema solar exterior. En este punto, los colonos están físicamente debilitados. A pesar de los ejercicios diarios en centrífugas de brazo corto, sus cuerpos han comenzado el proceso de adaptación a la ingravidez o a la baja gravedad simulada. Sus corazones son más pequeños, sus huesos más ligeros. Son, en todos los sentidos, seres del espacio. La logística del abismo ha cumplido su función. No solo ha transportado materia de un punto A a un punto B, sino que ha filtrado la humanidad de los viajeros, dejando atrás al ciudadano terrestre y forjando, en el yunque del vacío y la radiación, al primer ciudadano de Saturno. El tránsito de 7 años es el rito de iniciación necesario. Nadie que cruce ese abismo vuelve a ser el mismo, porque el abismo mismo se instala en el alma de quien lo recorre. Cuando las lunas de Saturno finalmente se perfilan en el horizonte, la anaranjada y misteriosa Titán, la blanca y brillante Encélado, los colonos no ven destinos científicos, ven la única posibilidad de supervivencia para una especie que ha quemado sus puentes con el pasado y cuyo único camino es hacia adelante, hacia las sombras de los anillos. Cuando la sonda Huygens se desprendió de la nave nodriza Cassini en 2005 para sumergirse en la espesa bruma de Titán, la humanidad recibió las primeras imágenes de un mundo que, a primera vista, desafiaba toda lógica geológica. Lo que apareció ante las cámaras no fue un desierto estéril de cráteres, sino un paisaje de una familiaridad perturbadora, valles fluviales, llanuras de inundación y costas recortadas que recordaban de forma inquietante a las de Escocia o la Tierra del Fuego. Sin embargo, en Titán, la familiaridad es una ilusión química. En este mundo, las rocas están hechas de hielo de agua tan duro como el granito debido a los 180 grados Celsius de temperatura superficial, y los ríos y mares no fluyen con agua, sino con metano y etano líquidos. Entender Titán es entender el concepto de un mundo espejo, donde los ingredientes de la vida están presentes, pero en un estado térmico que redefine la ingeniería de la supervivencia. Titán no es solo una luna, es el puesto de combustible definitivo, la gasolinera orbital que permitirá que la humanidad no solo visite Saturno, sino que se adueñe de él. La verdadera magia de Titán y lo que lo sitúa por encima de Marte en cualquier plan de colonización a largo plazo reside en su atmósfera. Es el único satélite del sistema solar con una envoltura gaseosa significativa, compuesta principalmente de nitrógeno, al igual que la Tierra. Pero lo que cambia las reglas del juego es la presión. En la superficie de Titán, la presión atmosférica es de 1.5 atmósferas, aproximadamente un 50% más alta que al nivel del mar en nuestro planeta. Para un colono, esto representa una ventaja biológica y estructural sin precedentes. En la Luna o en Marte, un fallo en el traje presurizado significa una muerte espantosa en cuestión de segundos debido a la ebullición de los fluidos corporales. En Titán, el concepto de traje espacial se redefine por completo. Un colono no necesita una armadura rígida y presurizada que limite sus movimientos. Solo necesita una máscara de oxígeno,
un aislamiento térmico extremadamente eficiente y un sistema de calefacción activa. Si el traje se rasgara, el cuerpo humano no explotaría ni sufriría descompresión. Simplemente sentiría el frío más gélido imaginable. Esta presión estable permite que la construcción de hábitats sea infinitamente más sencilla, ya que no hay que luchar contra la enorme diferencia de presión entre el interior y el exterior que convierte a las bases marcianas en potenciales bombas de tiempo. Imaginen por un momento caminar por las orillas del Kraken Mare, el mar más grande de Titán. El cielo es de un color anaranjado profundo, casi mandarina, debido a las tolinas, complejas moléculas orgánicas que se forman en la alta atmósfera y llueven lentamente sobre la superficie como un hollín pegajoso. Debido a la baja gravedad de 0.13 G, equivalente a una séptima parte de la terrestre, y a la alta densidad del aire, la física del movimiento se transforma en algo onírico. Aquí, el sueño milenario de volar se vuelve una trivialidad técnica. Un humano, equipado con un par de alas artificiales de estructura ligera unidas a sus brazos, podría despegar del suelo simplemente corriendo y batiendo las alas. En Titán, el vuelo humano no requiere motores de combustión ni propulsores iónicos. Requiere esfuerzo muscular y aerodinámica básica. Los colonos no se desplazarían por la superficie en vehículos de ruedas, que quedarían atrapados en las dunas de hidrocarburos, sino que nadarían por el aire en elegantes planeadores personales, convirtiendo la atmósfera de nitrógeno en su principal autopista. Pero la verdadera importancia estratégica de Titán reside en su composición química. Es literalmente una inmensa reserva de energía esperando ser explotada. Los lagos y mares de metano y etano son el equivalente a océanos de gas natural licuado. Para una civilización hambrienta de energía, Titán es el dorado. La extracción de estos recursos es el pilar de la utilización de recursos in situ, ISRU. En la Tierra, gastamos fortunas en licuar gas para su transporte. En Titán, el gas ya es líquido por naturaleza. El metano puede ser recolectado mediante bombas criogénicas simples y utilizado como propelente para motores de cohetes de ciclo metano-oxígeno, como el Raptor de SpaceX o el BE-4 de Blue Origin. El único ingrediente que falta es el oxígeno, pero Titán también ofrece una solución para eso. La corteza de la Luna es puro hielo de agua. Mediante el uso de reactores nucleares de superficie para proporcionar calor y electricidad, el hielo puede fundirse y luego someterse a electrólisis para separar el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno se almacena para la respiración y la combustión, mientras que el hidrógeno se recircula o se utiliza en procesos químicos industriales. Este metabolismo industrial permitiría que las colonias de Titán fueran no solo autosuficientes, sino exportadoras de energía al resto del sistema solar. Las naves que viajen hacia Urano, Neptuno o el cinturón de Kuiper harían escala obligatoria en Titán para repostar. Sin embargo, vivir en este mundo requiere una adaptación arquitectónica única. Las ciudades de Titán no se erigirán hacia el cielo naranja, sino que se hundirán en el hielo. Construir bajo tierra, o mejor dicho, bajo el hielo, ofrece dos ventajas críticas. Primero, el propio hielo actúa como un aislante térmico natural contra el frío extremo de la superficie. Segundo, proporciona una protección absoluta contra la radiación cósmica. Utilizando tuneladoras térmicas que funden y luego vuelven a congelar el hielo, los colonos podrían crear vastas catedrales subterráneas con paredes de hielo pulido que, a esas temperaturas, tienen la resistencia estructural del acero. Dentro de estos domos, el aire se calentaría y se enriquecería con oxígeno, creando microclimas donde la vegetación terrestre podría prosperar bajo luz artificial intensa. La economía de una colonia en Titán se basaría en la gestión del frío. Mientras que en la Tierra el enfriamiento es un coste, en Titán es un recurso gratuito y abundante. Esto convierte a esta luna en el lugar ideal para albergar los centros de datos más grandes de la especie humana. Las supercomputadoras y los sistemas de inteligencia artificial, que generan inmensas cantidades de calor residual, podrían operar con una eficiencia sin precedentes utilizando el nitrógeno líquido de la atmósfera como refrigerante directo. Titán podría convertirse en la memoria de la humanidad, el nodo central de procesamiento de datos del sistema solar exterior, donde el conocimiento se preserva en el frío eterno. No obstante,
La vida en Titán no está exenta de peligros químicos sutiles. El polvo orgánico, esas tolinas que lo cubren todo, es extremadamente fino y tiene una carga electrostática que hace que se adhiera a todo. Trajes, esclusas, maquinaria. Al entrar en el hábitat cálido, estas moléculas podrían reaccionar o liberar gases tóxicos. La gestión de la contaminación por hollín sería una tarea diaria para los colonos. Una lucha constante por mantener la pureza del aire interior frente a la invasión persistente de la química orgánica exterior. Además, aunque el metano es un combustible, en una atmósfera de nitrógeno no es inflamable por sí solo. El riesgo de incendio solo existe dentro de los hábitats ricos en oxígeno. Una ruptura en un tanque de oxígeno en el exterior no causaría una explosión, sino una llamarada localizada que se extinguiría en el momento en que el oxígeno se dispersara. Un fenómeno físico extraño para los ojos terrestres. La relación de los colonos con su entorno sería la de un alquimista con su laboratorio. Cada aspecto de la superficie de Titán es una materia prima. Las dunas de arena, compuestas por partículas de polímeros orgánicos, podrían procesarse mediante calor para crear plásticos y materiales de construcción sintéticos, sin necesidad de una industria petroquímica compleja como la terrestre. En esencia, Titán es una fábrica de plástico del tamaño de un planeta. La capacidad de imprimir en 3D desde herramientas simples hasta componentes estructurales complejos, utilizando únicamente los recursos de la superficie, permitiría a la colonia crecer de forma exponencial, reduciendo la dependencia de la Tierra a cero en cuestión de décadas. A medida que la colonia se asienta, la identidad de los habitantes de Titán empezará a divergir de la terrestre. Su lenguaje se llenará de términos para describir los diferentes estados del metano, la viscosidad de los lagos según la estación, que en Saturno dura 7 años terrestres, y la calidad de la bruma. Verán a Saturno no como un objeto en el cielo, sino como una presencia imperturbable que ocupa el 30% de su firmamento nocturno. Un gigante de bandas beige y amarillas que se asoma a través de la neblina naranja. La dependencia de la luz artificial y la vida en los túneles de hielo creará una cultura de interior, donde el arte, la música y la vida social florecerán en los jardines de oxígeno bajo la corteza. Titán, por tanto, no es solo un destino, es el ancla. Sin la capacidad de extraer energía y fabricar propelente en Titán, cualquier intento de colonizar el sistema de Saturno sería una misión suicida de corto alcance. Con Titán como base logística, la humanidad tiene la llave para abrir las puertas de las otras lunas. Desde aquí, los cargueros de combustible partirán hacia la órbita de Encélado, transportando el metano que permitirá a los científicos perforar el hielo en busca de vida. Titán es el corazón industrial de un imperio naciente, un mundo donde el frío no es un enemigo, sino el guardián de una riqueza química que Marte nunca pudo ofrecer. En el gran tablero del sistema solar, si Marte es el fuerte militar, Titán es la metrópolis comercial y energética que sostendrá el futuro de nuestra especie entre los anillos. La conquista de Saturno comienza aquí, en las orillas de metano líquido, bajo el vuelo silencioso de humanos que han aprendido que, en el lugar adecuado, la física de la naturaleza es el ala que nos permite alcanzar las estrellas. Si Titán es el corazón industrial y el pulmón químico de la colonización de Saturno, Encélado es su alma biológica y al mismo tiempo su mayor dilema ético y técnico. Al alejarnos de la bruma anaranjada y opaca de Titán, el paisaje cambia de forma violenta. Ante nosotros aparece una esfera de una blancura cegadora, un mundo que parece tallado en el mármol más puro de Carrara, pero con una capacidad de reflexión que avergonzaría a cualquier espejo terrestre. Encélado, una luna de apenas 500 kilómetros de diámetro, tan pequeña que cabría cómodamente dentro de los límites de un estado como Arizona, es el objeto más brillante del sistema solar. Refleja casi el 100% de la luz que recibe, pero bajo esa superficie inmaculada y gélida se esconde una agitación térmica y química que desafía la distancia al Sol. Encélado no es un mundo muerto, es una olla a presión geológica envuelta en una coraza de hielo, y es aquí donde el Plan Audaz enfrenta su fase más crítica. La búsqueda y gestión del solvente universal, el agua líquida. El primer encuentro visual con Encélado
revela las famosas rayas de tigre, 4 fracturas paralelas en el polo sur que son, en realidad, heridas abiertas en la corteza de hielo por las que la luna respira. A través de estas fisuras, Encélado expulsa al vacío chorros colosales de vapor de agua, cristales de hielo y compuestos orgánicos que se elevan a cientos de kilómetros de altura, alimentando uno de los anillos de Saturno, el Anillo E. Para un documentarista, estas plumas son un espectáculo de belleza trascendental. Para un ingeniero, son la prueba irrefutable de que el océano subsuperficial está bajo presión y en contacto con un núcleo rocoso caliente. La ciencia detrás de este calor es fascinante. Encélado está atrapado en un juego de tira y afloja gravitacional entre Saturno y la luna Dione. Esta resonancia orbital provoca una fricción interna, un calentamiento de marea que mantiene el núcleo de la luna activo. Imaginen doblar un clip de metal repetidamente hasta que el punto de flexión se calienta al tacto. Ese es el mismo proceso que mantiene líquido el océano de Encélado a más de 1.000 millones de kilómetros del Sol. Sin embargo, acceder a este océano no es una tarea de recolección simple. Es aquí donde surge el océano de conflictos. La corteza de hielo de Encélado tiene un espesor estimado de entre 20 y 25 kilómetros en la mayoría de su superficie, reduciéndose quizás a solo 5 o 7 kilómetros en las zonas de las fracturas polares. Perforar 20 kilómetros de hielo en un entorno de baja gravedad y temperaturas de 200 grados Celsius es un desafío que hace que las excavaciones más profundas de la Tierra parezcan juegos de niños. El plan de ingeniería no contempla taladros mecánicos convencionales, que se desgastarían y se atascarían en cuestión de metros. En su lugar, la colonización depende de los cryobots o ice moles, sondas de penetración térmica alimentadas por pequeños reactores nucleares de radioisótopos. Estos dispositivos no perforan el hielo, lo funden. La sonda es, esencialmente, una bala caliente que se hunde lentamente por su propio peso y por la presión de fusión, dejando que el agua se congele nuevamente detrás de ella, sellando el túnel y protegiendo a la sonda de la presión exterior. Este viaje hacia el interior es una odisea en sí misma. A medida que el cryobot desciende, debe navegar a través de capas de hielo de diferentes densidades y lidiar con inclusiones de roca o bolsas de gas. La comunicación con la superficie se mantiene mediante el despliegue de una fibra óptica ultrafina y reforzada que se desenrolla desde la parte trasera de la sonda, una línea de vida que une el mundo exterior con el abismo líquido. Tras semanas de descenso silencioso, el cryobot finalmente atraviesa la última capa de hielo y entra en el océano. Lo que encuentra allí es el santo grial de la astrobiología: agua salada, rica en sales de sodio y carbonatos, con la presencia confirmada de sílice nanométrico, lo que indica que el agua ha estado en contacto con rocas a temperaturas de al menos 90 grados Celsius. En el fondo de este océano oscuro existen fuentes hidrotermales, similares a las fumarolas blancas de la Tierra, donde la energía química reemplaza a la luz solar como motor de la vida. Aquí es donde el conflicto científico se vuelve amargo. Si el cryobot detecta microorganismos o incluso formas de vida más complejas que prosperan en el calor de las fuentes hidrotermales, la misión de colonización enfrenta una crisis moral. ¿Tenemos derecho a explotar el agua de Encélado si eso significa contaminar un ecosistema virgen? ¿Es lícito perforar el hogar de la primera vida extraterrestre descubierta para sostener nuestras ciudades en Titán? El agua es el solvente universal, necesario no solo para beber, sino para la agricultura hidropónica, la higiene, la protección contra la radiación y la producción de oxígeno industrial. En Titán, el agua es una roca dura que requiere una energía inmensa para ser extraída y purificada. En Encélado, el agua es un fluido que brota literalmente hacia el espacio. La logística de la colonia dicta que Encélado debe ser la fuente de agua dulce del sistema saturnino, pero la ciencia exige que sea un santuario. Este conflicto definirá las leyes de la nueva sociedad saturniana, una lucha entre la supervivencia humana y la preservación de lo desconocido. Desde el punto de vista operativo, Encélado se convertiría en una base de transferencia de fluidos. Una vez establecida la cabeza de playa en el hielo, se construirían estaciones de recolección en las bocas de los géiseres. En lugar de perforar constantemente,
Los colonos instalarían inmensos embudos criogénicos sobre las fracturas polares para capturar el vapor y los cristales de hielo que la Luna expulsa de forma natural. Este material sería procesado en estaciones orbitales o en bases situadas en las zonas de hielo seguro, donde el agua se purificaría de sus sales y compuestos orgánicos mediante destilación solar y filtración por ósmosis inversa. El agua resultante, el oro líquido del sistema solar exterior, se transportaría en grandes naves cisterna hacia las colonias de Titán y hacia las naves de tránsito que se preparan para viajes más largos. Sin el agua de Encélado, la vida en Saturno sería una lucha constante contra la escasez. Con ella, la humanidad puede florecer. Vivir en Encélado, sin embargo, es una experiencia radicalmente distinta a la de Titán. Aquí no hay atmósfera. El cielo es un negro absoluto, dominado por la masa colosal de Saturno que cuelga sobre el horizonte, cubriendo una porción gigantesca del firmamento. Los anillos de Saturno se ven desde aquí como una línea delgada y brillante que corta el espacio. Debido a la ausencia de aire y a la baja gravedad, solo un 1% de la gravedad terrestre, el silencio es total. Los colonos en Encélado vivirían en hábitats excavados profundamente en el hielo, donde la temperatura se mantiene más estable y la radiación es bloqueada por kilómetros de agua congelada. La arquitectura de estas bases sería la de burbujas de presión dentro de cavernas de hielo, donde la iluminación artificial debe compensar la falta de sol para evitar la depresión y el desajuste circadiano. El mantenimiento de estas bases es una pesadilla de ingeniería térmica. El calor generado por los sistemas de soporte vital y por los propios humanos tiende a derretir las paredes de hielo que los rodean. Por lo tanto, los hábitats deben estar suspendidos o aislados mediante capas de aerogel y sistemas de refrigeración activa, que impidan que la base se hunda en su propia piscina de agua derretida. Es un equilibrio precario. Vivir en un mundo de hielo requiere generar calor para sobrevivir, pero demasiado calor destruiría los cimientos mismos de la ciudad. Los ingenieros de Encélado se convertirían en maestros de la termodinámica, gestionando cada vatio de energía para asegurar que la frontera entre el aire cálido del hábitat y el vacío gélido del exterior permanezca intacta. La importancia de Encélado se extiende también a la salud a largo plazo de los colonos. El agua no es solo para el consumo, es el mejor escudo contra la radiación cósmica galáctica. Las naves que viajen entre las lunas podrían tener chaquetas de agua en sus cascos, capas de varios metros de espesor de agua de Encélado que absorberían los neutrones y las partículas cargadas, protegiendo el frágil ADN de los colonos. Además, la posibilidad de cultivar alimentos frescos en grandes granjas hidropónicas, alimentadas por los minerales extraídos del océano de Encélado, cambiaría la dieta de los habitantes de Saturno, reduciendo la dependencia de las pastas de algas de los bioreactores de tránsito y permitiendo una nutrición más cercana a la terrestre, algo vital para mantener la moral en un entorno tan alienígena. Encélado representa, en última instancia, el desafío de la madurez para nuestra especie. Es el lugar donde la tecnología de perforación profunda, la ética biológica y la logística de recursos convergen. Si Titán es la fábrica, Encélado es el pozo de los deseos, un mundo que nos ofrece todo lo que necesitamos para vivir, pero que nos obliga a preguntarnos ¿a qué precio? La perforación de esos 20 kilómetros de hielo es más que una hazaña técnica. Es una metáfora de la curiosidad humana rompiendo las barreras de lo imposible para tocar el origen mismo de la vida. Al final, el agua que fluye por las tuberías de las ciudades subterráneas de Titán, el oxígeno que respiran los primeros niños nacidos en Saturno y el combustible que impulsa a la humanidad hacia las estrellas más lejanas, todo tendrá su origen en el océano oscuro y cálido de esta pequeña luna blanca. Encélado nos enseña que, en el vasto y frío desierto del espacio, la vida y el agua son tesoros que deben ser ganados con ingenio, pero protegidos con sabiduría. La conquista de Saturno no se completa con llegar, sino con aprender a convivir con los secretos que el gigante anillado ha guardado bajo el hielo durante miles de millones de años. Para comprender la supervivencia en el sistema de Saturno, debemos primero despojarnos de nuestra visión del espacio como un vacío inerte. Para un colono, el espacio que rodea al gigante anillado no está vacío. Es un campo de batalla invisible,
un océano de fuerzas electromagnéticas y partículas cargadas que bailan al ritmo de un dinamo planetario de proporciones colosales. Saturno posee una magnetosfera que es, en términos técnicos, una de las estructuras más complejas del sistema solar. Es una burbuja de influencia magnética que se extiende por millones de kilómetros, atrapando electrones y protones en un abrazo invisible pero letal. Si pudiéramos ver estas líneas de fuerza, veríamos a Saturno envuelto en una red de filamentos brillantes que conectan al planeta con sus anillos y sus lunas, creando lo que los ingenieros llaman la fortaleza electromagnética. Esta fortaleza es, a la vez, el mayor protector de la colonia y su amenaza más persistente. Un sistema de defensa natural que la humanidad debe aprender a hackear para no perecer bajo el bombardeo de la radiación. A diferencia de Júpiter, cuya magnetosfera es una trituradora de materia orgánica, donde la radiación es tan intensa que puede atravesar el blindaje de una nave en cuestión de minutos, Saturno es más sutil. Su campo magnético es aproximadamente 80 veces más potente que el de la Tierra, pero su intensidad está distribuida de una manera que ofrece ventanas de oportunidad. Sin embargo, más clemente no significa seguro. En las órbitas de las lunas interiores, la radiación atrapada sigue siendo órdenes de magnitud superior a lo que el cuerpo humano puede tolerar. Aquí es donde los anillos de Saturno juegan un papel fundamental y poético. Actúan como una gigantesca esponja de radiación. Los billones de partículas de hielo que forman los anillos absorben los iones y electrones energéticos a medida que estos intentan cruzar el plano ecuatorial del planeta. Esto crea una zona de limpieza magnética, donde los niveles de radiación son sorprendentemente bajos cerca del plano de los anillos, pero aumentan drásticamente a medida que uno se aleja de ellos. Esta es la primera lección de la ingeniería saturniana. La geografía de la supervivencia está dictada por la geometría de los imanes. El mayor enemigo en este entorno no es solo el viento solar, sino los rayos cósmicos galácticos, GCR. Estas son partículas, núcleos de átomos pesados, que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, provenientes de supernovas lejanas fuera de nuestro sistema solar. En la Tierra, nuestra atmósfera de 100 kilómetros de espesor y nuestro núcleo líquido nos protegen de este bombardeo. En las lunas de Saturno, estamos desnudos. Cuando una de estas partículas de alta energía impacta contra el metal del casco de una nave o la pared de un hábitat, ocurre un fenómeno aterrador llamado radiación secundaria o espalación. La partícula impacta contra un átomo del blindaje y lo fragmenta, creando una lluvia de neutrones y rayos gamma que son, en muchos casos, más dañinos que la partícula original. Es un efecto de escopeta a nivel atómico. Por esta razón, el blindaje tradicional de plomo o aluminio es ineficaz y contraproducente. La solución de la fortaleza electromagnética no es detener las partículas con fuerza bruta, sino con masa inteligente y ubicación estratégica. En Titán, la solución es la atmósfera. Con sus 600 kilómetros de espesor y su densidad superior a la terrestre, la atmósfera de Titán es el mejor escudo contra la radiación de todo el sistema solar exterior. Un colono en la superficie de Titán recibe menos radiación que un ciudadano en la Tierra. Pero para el resto de las lunas, como Encélado, Mimas o Rea, la estrategia debe ser la inhumación espacial. El concepto de construir bases en la superficie, con cúpulas de cristal que ofrecen vistas de Saturno, es una fantasía de ciencia ficción que la realidad biológica prohíbe. Para sobrevivir, el colono debe convertirse en un habitante de las profundidades. En Encélado, esto significa excavar bajo la corteza de hielo. El hielo de agua es un excelente moderador de neutrones debido a su alto contenido de hidrógeno. 5 metros de hielo sólido ofrecen la misma protección que la atmósfera terrestre. Por lo tanto, los hábitats de la especie saturniana no son edificios, sino cavernas catedralicias talladas dentro de los glaciares eternos. La ingeniería de estas cavernas de hielo es un proceso de precisión termodinámica. No se puede simplemente picar el hielo, ya que a 200 grados el hielo se comporta como una roca quebradiza y extremadamente dura. Se utilizan técnicas de sublimación controlada, donde láseres de alta potencia o microondas calientan el hielo hasta que éste pasa de estado sólido a gas, el cual es luego succionado y procesado
para extraer oxígeno o hidrógeno. Las paredes de estas cavernas se recubren con una capa de polímeros derivados de los hidrocarburos de titán para evitar que el calor del hábitat derrita el escudo. Dentro de estas burbujas de hielo, los colonos están protegidos de los rayos cósmicos. Pero surge un nuevo desafío: la electrónica. En la Tierra, un error de bit en un ordenador suele ser un inconveniente menor. En Saturno, un Single Event Upset, SEU, causado por una partícula de radiación que golpea un transistor, puede significar que el sistema de soporte vital decida de repente que el nivel de oxígeno debe ser cero. La electrónica de consumo que usamos hoy es inútil en Saturno. Moriría en semanas. La infraestructura de la colonia depende de la redundancia de voto triple, TMR, y del endurecimiento por diseño, Radiation Hardening by Design. Cada cálculo crítico se realiza en 3 procesadores aislados simultáneamente. Si uno da un resultado diferente debido a un impacto de radiación, los otros 2 lo ignoran. Es una democracia computacional donde la verdad se decide por mayoría frente al caos del entorno. Además, se están explorando circuitos basados en grafeno o nanotubos de carbono, que son intrínsecamente más resistentes a la ionización que el silicio tradicional. Pero la fortaleza electromagnética no es solo pasiva. El plan audaz contempla el uso de blindajes magnéticos activos. Imaginen bobinas de cables superconductores rodeando la colonia, alimentadas por los reactores nucleares de la base. Al hacer pasar una corriente inmensa a través de estas bobinas, se genera un campo magnético local, una mini magnetosfera que desvía las partículas cargadas lejos del hábitat, de la misma manera que Saturno desvía el viento solar. Esta tecnología, aunque consume una cantidad masiva de energía, es vital para las zonas de trabajo en la superficie y para las naves de transferencia. Crea una zona de seguridad, un oasis de calma magnética en medio de la tormenta de partículas. La interacción entre las lunas y la magnetosfera de Saturno también genera fenómenos eléctricos de una escala épica. Titán, por ejemplo, deja una estela en el plasma de Saturno, una perturbación que acelera partículas a energías extremas. Encélado, con sus géiseres, inyecta toneladas de vapor de agua en la magnetosfera, creando un toro de plasma, una nube en forma de donut de partículas ionizadas que rodea a Saturno. Los colonos han aprendido a ver esto no solo como un peligro, sino como una fuente de energía potencial. Existe la propuesta técnica de utilizar tethers o cables electrodinámicos. Cables de kilómetros de largo, suspendidos desde naves o estaciones orbitales, que al moverse a través del campo magnético de Saturno, generan electricidad por inducción. Es, en esencia, utilizar al propio planeta como un generador eléctrico de escala astronómica. La colonia no solo se protege de la magnetosfera, la ordeña para obtener la energía que alimenta sus sistemas de defensa. Sin embargo, a pesar de toda la ingeniería, el costo humano de vivir bajo el escudo es real. La vida dentro de la fortaleza es una vida de confinamiento. Los colonos viven en un mundo de metal, polímeros y hielo, protegidos de un exterior que nunca podrán tocar con su piel desnuda. La luz del sol que llega a sus ojos es siempre filtrada, ya sea por kilómetros de atmósfera en Titán o por metros de blindaje de agua en las otras lunas. Existe un fenómeno psicológico que los primeros habitantes han empezado a reportar: la claustrofobia electromagnética. Es la conciencia constante de que solo unos metros de material y un campo magnético invisible los separan de una muerte invisible y silenciosa. La seguridad de la fortaleza es también su prisión. Para combatir esto, la arquitectura de la colonia ha evolucionado para incluir espacios de luz de espectro completo, utilizando fibra óptica que capta la débil luz solar en la superficie y la canaliza profundamente en las cavernas, combinada con sistemas de iluminación LED de alta intensidad que imitan el ciclo solar terrestre. Se intenta engañar a la biología del colono. Pero el recordatorio de la fragilidad humana está siempre presente en los contadores Geiger, que forman parte del equipo estándar de cada habitación. El silencio en estas bases subterráneas es absoluto, interrumpido solo por el zumbido constante de los sistemas de filtración y el pulso electromagnético de los superconductores. La fortaleza electromagnética de Saturno es, en última instancia,
el escenario de una tregua armada entre la especie humana y las leyes de la física. Hemos aprendido que no podemos conquistar este entorno, solo podemos negociar con él. Construimos nuestras ciudades en las sombras magnéticas, nos enterramos bajo el hielo y usamos la propia energía del planeta para defendernos de sus ataques. Esta adaptación tecnológica marca el fin de la era de la exploración y el comienzo de la era de la habitación. Saturno ya no es un lugar que visitamos, es una estructura que habitamos, un conjunto de nichos ecológicos artificiales tallados en el corazón de un sistema hostil. El colono saturniano ya no mira al cielo con asombro, sino con el ojo crítico de un marinero que observa el estado del mar. Entiende que su vida depende de la integridad de sus campos magnéticos y del espesor de su escudo de hielo. En este rincón del sistema solar, la inteligencia humana ha logrado lo imposible: convertir un infierno de radiación en un santuario de civilización, una fortaleza de hielo y electromagnetismo que se mantiene firme mientras el gigante anillado gira eternamente en su danza de sombras. A medida que las décadas se transforman en siglos en el sistema de Saturno, la frontera entre la tecnología y la biología comienza a desdibujarse de una manera que nuestros ancestros terrestres habrían considerado herética o al menos aterradora. El plano audaz para colonizar las lunas de Saturno no termina con la construcción de cúpulas de hielo o la extracción de metano. Termina con la transformación irreversible del propio ser humano. Estamos hablando del nacimiento de la especie saturniana, una ramificación del árbol genealógico de la humanidad que, por primera vez en 4 millones de años, se ha separado definitivamente de su cuna biológica. En las lunas de Saturno, la evolución ya no es un proceso ciego y lento que ocurre a lo largo de eones. Es una decisión de ingeniería, una necesidad de supervivencia y el resultado inevitable de vivir bajo las leyes de un mundo que castiga la fragilidad de un G. El primer indicio de esta divergencia se observa en la morfología de la primera generación nacida en Titán o Encélado. Estos niños, a los que los cronistas de la Tierra llaman generación Cronos, son los primeros humanos cuyo desarrollo embrionario y crecimiento infantil han ocurrido enteramente bajo una gravedad de 0.3 G. La física del crecimiento es implacable. Sin la presión constante de la gravedad terrestre, los huesos largos de las piernas y los brazos se extienden mucho más allá de las proporciones promedio de sus padres. Los adultos saturnianos son seres espigados, que superan fácilmente los 2 metros y 10 centímetros de altura, con extremidades delgadas y dedos largos y gráciles, adaptados para la manipulación de herramientas en entornos de baja gravedad. Sus esqueletos, sin embargo, no son los pilares macizos necesarios para sostener el peso en la Tierra. Sus huesos son porosos, con una arquitectura interna optimizada para la ligereza y la flexibilidad, no para la resistencia a la compresión. Para un observador terrestre, estos nuevos humanos parecen frágiles, casi etéreos, pero en su entorno son atletas de una agilidad sobrehumana, capaces de realizar saltos y maniobras que en la Tierra serían imposibles. Pero el cambio más profundo no es estético, sino visceral. El sistema cardiovascular del humano saturniano es una obra maestra de la adaptación involuntaria. En la Tierra, el corazón debe luchar cada segundo contra la gravedad para bombear sangre al cerebro. En las lunas de Saturno, esa lucha casi desaparece. El miocardio, al no tener que enfrentar tal resistencia, se remodela. El corazón se vuelve más pequeño, sus paredes más delgadas y su forma se torna más esférica. El volumen total de sangre en el cuerpo disminuye, ya que el organismo detecta que no necesita tanta presión para mantener la perfusión de los órganos. Este es el punto de no retorno definitivo. Si uno de estos individuos fuera transportado a la Tierra, la gravedad de un G actuaría como una prensa hidráulica. Su sangre se acumularía instantáneamente en las extremidades inferiores. Su corazón colapsaría al intentar elevar el fluido vital contra la presión atmosférica, y sus pulmones se verían incapaces de expandirse bajo el peso de su propio pecho. La Tierra para el saturniano no es el paraíso perdido. Es un planeta de alta presión, un desierto de gravedad letal donde la vida es una lucha agónica por cada aliento. Esta divergencia biológica se acelera mediante la intervención genómica. El aislamiento del sistema de Saturno
a 1.400 millones de kilómetros de distancia, ha forzado a los colonos a tomar las riendas de su propia herencia genética. Para sobrevivir a la radiación residual que se filtra a pesar del blindaje y para optimizar el metabolismo en un entorno donde la luz solar es escasa, se han implementado protocolos de edición genética mediante sistemas CRISPR de cuarta generación. Se han insertado genes de reparación de ADN inspirados en organismos extremófilos como la bacteria Deinococcus radiodurans, permitiendo que las células saturnianas corrijan las mutaciones causadas por los rayos cósmicos con una eficiencia que un humano terrestre no posee. Además, se han realizado ajustes en la síntesis de vitamina D y en el metabolismo del calcio para compensar la falta de luz solar natural y la baja gravedad, creando una bioquímica interna que es, en esencia, artificial. La psicología de esta nueva especie también ha mutado. El saturniano no comparte la herencia del cazador de la sabana. Su entorno es un mundo de sistemas cerrados, de reciclaje absoluto y de interdependencia tecnológica. Esto ha dado lugar a una estructura social y mental, donde la cooperación no es una virtud moral, sino un imperativo biológico. La noción de individuo independiente se desvanece en un lugar donde el aire que respiras fue exhalado por tu vecino y procesado por el mismo reactor de algas. Existe una conciencia colectiva, una conexión profunda con el hábitat que se manifiesta en una percepción sensorial aumentada. Los colonos informan que pueden sentir las vibraciones de las máquinas de soporte vital o los cambios sutiles en la presión del aire, una suerte de sexto sentido electromecánico que los vincula a su mundo de hielo y metal. El lenguaje mismo de estos humanos ha cambiado. Los conceptos de arriba y abajo son fluidos en un mundo donde el vuelo personal es común y la orientación depende de los vectores magnéticos de Saturno. La Tierra ha pasado de ser el hogar a ser un mito lejano, una reliquia de una era de humedad excesiva y calor sofocante. Cuando los niños de Titán miran por los telescopios y ven el punto azul pálido, no sienten nostalgia. Ven un mundo extraño, primitivo y peligroso, una reliquia geológica que pertenece a otra fase de la historia de la vida. Su lealtad es hacia los anillos, hacia el gigante beige que domina sus cielos y hacia las intrincadas redes de túneles que consideran su verdadero hogar. La conclusión de este plano audaz es, por tanto, una paradoja existencial. Salimos de la Tierra para salvar a la humanidad, para asegurar que la llama de la conciencia no se apagara si nuestro planeta natal sufría una catástrofe. Pero al hacerlo, hemos creado algo que ya no es humano, al menos no bajo la definición del siglo XXI. Hemos fracturado la especie. La colonización de Saturno es el último acto del Homo sapiens y el primer acto de una nueva estirpe. La barrera genética y gravitacional es ahora tan alta que el mestizaje entre la Tierra y Saturno es biológicamente imposible sin una intervención tecnológica masiva. Somos dos ramas separadas por el abismo del espacio y por las leyes de la física. En esta nueva era, Saturno ya no es una frontera. Es el centro de una nueva civilización que mira hacia afuera, hacia el cinturón de Kuiper y más allá, hacia las estrellas. Titán es su capital industrial, Encélado su reservorio de vida y las otras lunas sus puestos de avanzada y laboratorios. El gigante anillado, con su magnetosfera protectora y sus recursos incalculables, se ha convertido en el nuevo útero de la inteligencia. Los anillos, que una vez fueron solo un espectáculo de belleza astronómica, son ahora el símbolo de una especie que aprendió a vivir en la oscuridad, a extraer energía del vacío y a encontrar calor en el hielo. Mirando hacia atrás, desde la perspectiva de este futuro lejano, queda claro que la colonización de Saturno no fue un viaje sin vuelta, por falta de tecnología para regresar. Fue un viaje sin vuelta porque el destino nos transformó de tal manera que el origen dejó de existir para nosotros. La audacia del plano no residía en los motores nucleares o en los túneles de hielo, sino en la voluntad de aceptar que, para conquistar el universo, debemos estar dispuestos a dejar de ser quienes somos. El plano audaz se ha cumplido. La humanidad ha sobrevivido, pero lo ha hecho al precio de su propia identidad terrestre. Ahora, bajo la sombra de los anillos, en el silencio gélido de las lunas exteriores, una nueva voz se alza en el cosmos. No es la voz de la Tierra, sino la voz de Saturno,
y su historia apenas comienza. El nacimiento de esta nueva linaje marca el momento en que la vida dejó de ser un accidente planetario para convertirse en una fuerza consciente capaz de rediseñarse a sí misma para habitar la eternidad. La travesía ha terminado, el hogar ha sido fundado, la evolución ha reclamado su nuevo trono entre las estrellas.